de que depresión es siglo XXI. Va a tratar de hacer lo más concreto posible, me decía. Mañana a las 5 de la tarde tiene otro tema y va a redondear a todas aquellas personas que les interese este tema. Bien, yo creo que primero voy a tratar de hacer una apertura para bajar el monto de ansiedades, ¿no? Porque a mí me parece que es interesante esto. Voy a tratar de evocar a Bachelard, que siempre decía, no hay que quedarse con la noción, sino con la pregunta constante, abierta a la pregunta, que tiene que ver con, digamos, con las distintas miradas, como diría Maturana, donde las realidades realmente son realidades parcializadas y en las realidades la sumatoria se convierte en un multiverso. Y en ese multiverso ahí se produce la neurociencia. Bien, el tema que yo he elegido es la depresión. En realidad se llama la depresión la BD de fin de siglo, pero bueno, figura como depresión siglo XXI. Yo voy a tratar de ser lo más breve que puedo e ir lo más rápido por respeto a ustedes. Lo que sí necesito luz acá porque... ¿Acá puedo tener luz acá? Acá, por favor. Si no, no veo. Bien. Hágase, por favor. Bueno, pero voy a tratar de leer. Lo que pasa es que veo poquísimo veo. Tengo 2 pares de lentes. Ahí está. Bueno, frente a la temática que se presenta es la elaboración paso a paso de lo que hoy se presentifica como una pandemia universal, la depresión. El motivo de la elección de este tema es con la intención de aportar y clarificar el punto de trabazón en donde se producirá la depresión. Trabazón de lo psíquico, entre lo anímico y lo corporal, para ello se hará hincapié en los factores predisponentes desde lo etiológico, biológico, psicológico y social. Nos cuestionamos. Frente al apremio de la vida, la infancia al advenir al mundo necesita del cuidado de un otro materno, por tener que enfrentarse a un quantum de estímulos prioceptivos de los cuales no puede huir. La razón es que hay un real biológico y un tiempo de un hecho simbólico. Primero, estado de indefensión desde su sistema nervioso central, siendo inmaduro. Para cancelar los estímulos proceptivos necesita de un otro por medio de una acción específica entre el sujeto y el objeto de necesidad. Segundo, un tiempo de un hecho simbólico. Al encontrarse con el displacer, con lo traumático, la pura pérdida originaria, nos referimos a la primera vivencia de satisfacción. Esta primera vivencia de satisfacción da lugar a la represión primordial. Dicha represión primordial deja una fijación. La libido se satisface autoeróticamente. La represión primordial es la pura pérdida del punto mítico de la necesidad, que marca la diferencia de la trabazón entre lo corporal real como necesidad, de grito, hambre, sed y lo anímico, donde es el otro ligado al deseo del otro, que inaugura el punto de inauguración del aparato psíquico. Siendo el deseo frente a la demanda que pone en marcha el aparato psíquico, al ser esta marca, la acumulación de tensión, de grito, de desamparo, de pura insatisfacción, de la que se quiere evitar, esto es imposible. Debe operar, ya que es el punto de efecto de estructura, encuentro inaugural con ese otro materno. De no producirse, dicha operación traerá consecuencias de otro orden. Nos encontraríamos con un desencuentro con ese otro y el objeto, donde el punto de inauguración del aparato psíquico es frente al cúmulo de tensión. Siendo el enfant que clama al otro materno que calme dicha tensión de angustia con una acción específica. En el desencuentro no hay pérdida, ni registro simbólico, quedando una añoranza, un duelo suspendido. Punto de sufrimiento que conduce al dolor psíquico, al trauma y a lo representable del objeto ausente como tal. Este agujero representativo transformado en dolor psíquico, ausencia nostálgica, imperativo de goce, solo podrá subjetivarse a través del sufrimiento y el dolor físico. Es así que retorna en otro momento de la vida del sujeto donde el cúmulo de estímulos provienen del exterior, del lado social, cantidad,
sumada retroactivamente en forma de angustia traumática, dolor irresistible sin registro asintomática. Por ende, con lo que nos encontramos es con este retorno de dolor y angustia a la manera de una pandemia universal, la depresión como vedette de fin de siglo, en todas sus formas clínicas, devenir en un son de desvalerimiento que es de índole social, en un marco político, económico y cultural que no hace lazo, no organiza, sino que desorienta al sujeto. Frente a este dolor irresistible no sabe qué hacer, el cual remite al desencuentro originario, pero en la actualidad se le presentifica desde lo real. Se recae en la necesidad de definir depresión. Depresión, condición emocional de actividad psicofísica disminuida y desagradable, ya sea normal o patológica. Normal, abatimiento, ánimo desalentado. Patológico, estado de ánimo pronunciado de desesperanza y una abrumadora insuficiencia o desmerecimiento contrapuesto a la manía, extrema actividad emocional. Las dos condiciones se alternan frecuentemente en la psicosis maníaco-depresiva, hoy por hoy trastornos unipolares y bipolares. Bien, vamos a hacer una referencia a la psicosis maníaco-depresiva que fue individualizada por Kraepelin en el año 1899, en la 6ª edición, la unificación de estados maníacos y melancólicos bajo una categoría única. Ya había sido intentada por Bailey y Lofalre, la Escuela Francesa de Psiquiatría, y Gresham en Alemania. Desde Hipócrates la melancolía interesó a la medicina en su potencial de locura, a Pinel y a Esquirol, plantearon la posibilidad de la transición melancolía a manía y viceversa. Los autores citados establecieron categorías como psicosis intermitentes, periodos de doble forma, locura circular, etc. Kraepelin consideró a la psicosis maníaco-depresiva como una enfermedad endógena de causa constitucional. Baller avanzó en la caracterización clínica nosográfica de la enfermedad, distinguiendo formas intermitentes y alternantes. Es Leonard, en el año 1957, que introdujo la dicotomía, formas bipolares y unipolares, estableciendo que las primeras comparten la alternancia de accesos maníacos depresivos y en tanto que los segundos presentan un solo tipo de acceso depresivo, con mayor frecuencia constituyendo las psicosis depresivas recurrente, raramente maníaca. Por razones de tiempo, la semiología clínica y evolución, no voy a hacer hincapié, voy a seguir de largo, pero sí voy a destacar lo que es, digamos, la depresión normal de lo que es la depresión patológica. Todos sabemos que en algún momento de nuestras vidas hemos sufrido pérdidas y las hemos tenido que resignar. Nosotros llamamos, digamos, la depresión patológica la que realmente se sostiene en el tiempo, cuando no se resigna ese objeto amado o un trabajo o una separación o lo que fuere. ¿Cuáles son, digamos, los signos a tener en cuenta? El lentecimiento de la actividad motriz, que, bueno, esta dimensión del lentecimiento ralentado constituye el modelo explicativo de la patología depresiva. Somático, bueno, a eso sumado también el insomnio, la falta de apetito y sostenido en el tiempo, nos encontramos con el síndrome mayor, actin, que al último se produce, nosotros en la parte psicoanalítica lo sabemos bastante bien, que es el pasaje al acto o el intento de suicidio. Bueno, paso directamente a la demostración, que me parece que es lo más importante. Volviendo a un punto de la hipótesis planteada en son del apremio de la vida y estado de indefensión, ¿por qué el hombre en situación límite frente a la muerte llama o nombra a la madre? Es volver al trauma de nacimiento. La razón es que el infante, cuando atraviesa el canal uterino a nivel estímulo, siente como quedar preso en ese transitar, encontrándose con lo desconocido, con el desamparo, la pura necesidad desde lo real biológico, punto de angustia, de grito, de mucha necesidad. Es así que clama a un otro materno para que calme esa tensión con una acción específica, la cual se transforma en demanda cuando es el otro que la reconoce, la decodifica, transformando los estímulos proprioceptivos de pura necesidad en deseo. Es este deseo del otro que pone en funcionamiento el aparato psíquico, punto de encuentro mítico, de marca, la cual queda perdida. El niño la vivencia alucinatoriamente dando lugar así al recorrido de la pulsión de vida. Al mismo tiempo, es la lucha por sobrevivir entre ese tiempo real biológico y el tiempo simbólico. Es por esto que se hizo hincapié entre la necesidad y la demanda, siendo además lo que diferencia lo animal del ser parlante.
del ser parlante, de quedar en la necesidad, sería la pura cosa, lo puro animal, la pura carne, es quedarse en el real biológico, no habiendo un tiempo simbólico. Por ende, el hombre, cuando se encuentra en ese punto de angustia frente a la muerte, lo que vuelve a evocar a Aprecup es el desamparo, el vacío, la pura necesidad. Espera que advenga un otro que calme esa tensión, por eso llama a la madre, ya que con lo que se encuentra es con la pulsión de muerte, siendo la madre que preservó a su hijo en ese lugar paradisíaco, el vientre materno. El bebé en el tramo del nacimiento es la lucha entre la vida y la muerte. Si buscamos un tiempo lógico, es la madre la que marca el punto de diferencia entre la necesidad y la demanda, entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Siendo así, en el último tramo de la vida, el hombre vuelve a vivenciar el punto de encuentro. La angustia aparece frente a lo desconocido. El miedo siempre es anticipatorio. La angustia como atravesamiento es necesaria por ser seres parlantes. El nacimiento es el desafío frente a la vida, lo incierto para el bebé. La muerte también es lo incierto. Este no saber nada de lo incierto es lo que angustia. De haber un saber sabido no habría ni miedo ni angustia. Así como la madre se prepara para un buen alumbramiento, ver la luz, también nos preparamos para la muerte, no ver la luz. De existir un saber sabido sería ocupar el lugar del Dios, del Verbo, de la omnipotencia, es ir más allá de la existencia misma. Lo que hay que tener en cuenta es que el mundo simbólico nos preexiste, al cual no podemos anticiparnos, no hay manera posible. Sabemos que la farmacología se esfuerza para dar cuenta a muchos tratamientos que sirven y mucho, pero la realidad se impone siempre, nos supera, más allá de la ciencia misma, de todo lo que ella nos proporciona. El motivo, hay un retorno de lo reprimido, de lo igual, de lo sintomático, por más que se sofoquen signos y síntomas. Si buscamos la razón del porqué, sería el significante, el cual se encarna en el cuerpo como puro lugar de la marca. Es esta angustia inicial la que aparece siempre frente al peligro, como señal de alerta, la cual nos mantiene vivo y aparece frente a la muerte. Es un círculo, está en el comienzo, en el trayecto de nuestras vidas, siendo en la muerte que el sujeto retrotrae la experiencia de vida, recordando ese otro materno que calmó su tensión de angustia. ¿Cuál sería el punto de fijación que da lugar a la depresión? El bebé, al encontrarse en el vientre materno, se alimenta a través del cordón umbilical, el cual está unido en la placenta. Será como una célula primaria de la cual se alimenta, siendo la madre así el reservorio donde resguarda a su hijo, produciéndose así una completud. Entre la madre y el hijo, una unidad. No hay separación, es el mundo único de experiencia entre el bebé y la madre. Desde la concepción misma está presente el deseo de esa madre por ese hijo, donde todo tipo de sensaciones placenteras y displacenteras llegan al bebé. Dichas sensaciones no son ajenas al bebé. Al infante le llega desde la afuera como estímulo, vivenciándola desde el adentro como estímulo y respuesta, momento anterior al nacimiento. La angustia se presentifica anticipatoriamente frente al parto. La madre siente miedo frente a lo incierto y lo desconocido, aun cuando haya tenido otros hijos. La experiencia siempre es única, singular e irrepetible. Si la angustia es anticipatoria frente al estímulo, será el momento anterior al desprendimiento de la placenta en ese corte con la caída de la misma. Angustia tanto para la madre como para el bebé. Expulsión necesaria de esta pérdida. Luego se resignificará con la mirada y la voz de la madre. De quedar en ese plasma biológico, de no salir de ese paraíso, es quedarse en la psicosis. La pérdida debe existir. En tanto objeto perdido como tal. Veamos cómo. Tenemos el primer momento de la placenta. Caída se de la angustia, separación entre la madre y el bebé, diferencia de la dentro de la afuera. Pecho, destete, caída, se de la angustia, separación de la teta, bebé. Esfínteres, retener las heces. Caída, se de la angustia, separación de las heces. Complejo fálico, ecuación pene-niño, separación madre-hijo. Aparece el padre privador, transmisor de la ley simbólica. Son las no pérdidas, la retención, la no caída del objeto la que produce la depresión. Este sería el punto de fijación, ya que se mantiene un duelo suspendido, no se resignifican los objetos. Por lo tanto, la angustia se mantiene siempre como anticipatoria. El dolor, el grito, está en no poder superar, en la no caída del objeto, no constituido como tal, como perdido. Es así que lo que vemos es un cortocircuito de la pulsión, la misma está fallada. No hay sujeto sin resignificación de objeto sin caída, ya que es el objeto como resto que da lugar al deseo de causa de.
Como se ve, volvemos siempre a lo mismo. Es la madre quien marca esta diferencia, este tiempo lógico entre la necesidad y la demanda, siendo el deseo que motoriza el aparato psíquico. Por ello es que estamos sometidos al deseo del otro. Es en el encuentro, la inauguración, en las pérdidas, donde cede la angustia. Es en la falla de este cortocircuito de la pulsión, en la detención, donde la angustia se fija y mortifica el cuerpo. No hay lazo a nivel psíquico, sino falso enlace. La angustia está en el comienzo y al final de la vida, es lo que nos moviliza y paraliza. La paralización es patológica, es lo que se fijó y no se dio. ¿Qué es lo que perturba la atención? Lo que perturba la atención es lo mítico, es el deseo de la madre, la cual desea que esto, como plasma de lo real biológico, viva. Punto de iniciación de dos encuentros, pulsión de vida y pulsión de muerte. Lo que perturba es el deseo mismo de esta madre, ya que el niño encuentra como ecuación para la madre. Cuando comencé la tesis al poner un nombre a la depresión, la heredé de fin de siglo, como una pandemia universal, dado que aparece en todas las manifestaciones clínicas como sustrato, hoy tenemos la prevalencia fenoménica de un tipo de depresión reactiva más que las depresiones de tipo endógena. Esta realidad presenta una estadística del 80% de las consultas, una situación de la época actual que es llamado depresión reactiva que perturba la atención del aparato psíquico frente al estímulo externo, reaccionando desde lo bio, psico y social. Científicos prestigiosos hablan de la alteración química, presente como riesgo no solo en ancianos, sino en jóvenes, adultos y niños. Según la OMS, cerca del 20% de la población del planeta será blanco de la depresión durante la próxima época. Actualmente se estima la cifra de 350 millones de personas. En Argentina hay 6 millones de personas que padecen la depresión. En realidad yo acá, por razones de tiempo y por respeto a ustedes, yo no voy a hablar del toxicómano, pero lo que se subvierte acá en realidad es el pasaje de la demanda, es decir, nosotros veníamos hablando de la necesidad, ¿sí?, a la demanda. Acá hay una subversión, pasa a ser una necesidad del toxicómano, se subvierte de alguna manera el deseo. Bien. Siguiendo con el cuestionamiento, nos haremos una última pregunta. ¿Por qué el uso del fármaco? Yo había investigado la fluoxetina, no sé si haré hincapié en esto, pero me parece bastante interesante. ¿Cómo actúa a favor de los estados depresivos y de qué manera contribuye a bajar la tensión psíquica frente a un estímulo externo? La inclusión del fármaco en un tratamiento no es obviamente un acto analítico, pero debe ser considerado como un factor que puede contribuir a la instalación del dispositivo analítico. Su función es la de acotar el goce. Cuando el goce alcanzado adquiere tal dimensión que no puede reducir por otros métodos para instalar la práctica psicoanalítica, el psicofármaco puede contribuir a que el paciente hable, asocie y se genere la neurosis de transferencia. En la clínica, en situaciones muy graves, el paciente consulta inundado por los síntomas, en el sentido médico del término, y en otros casos el medicamento adecuadamente indicado, al contrario de lo que muchos creen, da lugar a que aparezca la pregunta en lugar de acallarla. Además de su acción específicamente química, la sustancia usada tendrá un efecto adicional, ya que comenzará a tener significados como objeto, ligado a cuestiones transferenciales. Es lo que se conoce en farmacología como efecto placebo. Este fenómeno requiere que analista y psiquiatra mantengan una comunicación fluida y acuerden la dimensión de la cura. Es así que el analista es quien establezca qué síntoma atinente al goce debe ser específicamente medicado y no derivado al psiquiatra para que decida si hay que medicar y qué medicar. Bien, voy a seguir con esto y voy a terminar con la conclusión. A manera de conclusión, ¿cuál sería el aporte original? El diagnóstico diferencial teniendo en cuenta el punto inaugural de encuentro y desencuentro frente a la inauguración del aparato psíquico. ¿Qué hacer frente a este cuestionamiento? Como aporte original sería enfatizar el diagnóstico diferencial teniendo en cuenta el punto inaugural de encuentro y desencuentro frente a la inauguración del aparato psíquico. ¿Cómo hacerlo?
Tener presente que nos encontramos frente a un sujeto individual, singular e irrepetible, recopilación de datos de la historia del sujeto en todo su contexto familiar, antecedentes y episodios anteriores de la enfermedad, factores desencadenantes, ya sean desde lo bio como predisponente, lo psico como emergente, lo social como factor distresor frente al cúmulo de estímulos externos, generador, disparador de la manifestación de la enfermedad. Es esto que nos permitirá no solo el diagnóstico diferencial, sino el tratamiento farmacológico a seguir en el caso por caso, en la respuesta psicobiológica a esperar y la terapia de apoyo a continuar. Lo importante en nuestro quehacer como profesionales investigadores es no quedarnos en la noción, sino en la búsqueda constante, en el encuentro interdisciplinario, donde nadie pierde su saber, sino que lo recupera en el beneficio del paciente en su dolencia. Más allá de nuestra inquietud científica, Freud es un modelo a seguir dentro del campo de su espíritu científico. Enfrentó a un discurso de su época, dejando un legado en proyecto para neurólogos, abierta a la pregunta constante. No taponear, sino despertar un sujeto deseante. Si tomamos las palabras de Fennikel, definía el ciclo maníaco-depresivo como el ciclo entre periodos de intensificación y atenuación de sentimientos de culpa, entre sentimientos de aniquilación y omnipotencia, de castigo y reiteración de hechos. Ya voy terminando. En la última instancia, este ciclo retrotrae al ciclo biológico, de este punto anterior de estímulos prioceptivos, de hambre y saciedad. Es en este punto que vuelve a ponerse sobre el tapete el problema de la periodicidad del factor biológico. Hoy este desvanecimiento se hace sentir desde un cuerpo social, donde el sujeto se desmorona, se desorganiza frente a la falta de enlace social. No habiendo un organizador y generador de orden, por ende las patologías actuales son la impronta de un colorido de manifestaciones clínicas, donde lo real se impone en el cuerpo en forma de angustia traumática, ligada a la no pérdida originaria. Es así que aparece la depresión como BD de fin de siglo, subyaciendo como estrato presente actual en toda la clínica en general. Bien. Yo le agradezco que se hayan quedado, pobres, se quedaron esperando. A mí me parece interesante, en realidad la tesis es bastante larga, pero lo importante es tener en cuenta hoy el encuentro interdisciplinario y multidisciplinario, porque ya no basta, o sea, no existe la parcialidad del saber, es decir, existe el encuentro en el saber continuo y precisamente es en esto donde nos vamos a encontrar todo y donde verdaderamente vamos a recuperar el paciente y enriquecernos nosotros, porque la clínica de último, no importa, porque la clínica de último, ese es el crecimiento continuo y el que tiene el saber es el paciente. Nosotros somos simples investigadores que estamos investigando continuamente para saber cuándo tenemos que responder. Nada más. Y le agradezco. Perdón, yo quería tratar de terminar lo más rápido que pude. Está cansado.